¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. ¿Se entregó o lo detuvieron? Esa es la discusión que ha permeado en las últimas horas sobre Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. El gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, que afirma y contrafirma que fueron detenidos en Texas, en El Paso, Texas. Sin embargo, el abogado del capo ha sido enfático al señalar que a su cliente lo obligaron a cruzar la frontera y que no hubo jamás ningún tipo de acuerdo. Ustedes saben que yo, sinceramente, no soy en lo mínimo ni creyente ni seguidor de la narrativa oficial. Y creo que cuando hablamos de la DEA, de los capos, de la CIA, del gobierno norteamericano como tal, siempre hay que ir más allá de lo que las lecturas tradicionales nos indican. ¿Importa o no importa la manera en cómo fue detenido o cómo se entregó Ismael El Mayo Zambada? Importa desde diferentes aristas. Una de ellas, la relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el comportamiento de las agencias norteamericanas que son rencorosas, esa es la realidad de las cosas, que las personas que regularmente están al frente de ellas son personas sumamente prepotentes, sumamente insolentes, todo esto derivado de su ADN intervencionista, que es el factor clave en todo ello y para el cual ocupan regularmente el pretexto de las drogas y que de una u otra manera se han visto afectados en sus propios intereses dentro de esta guerra que ellos mismos han ayudado a extender por las decisiones que ha tomado Andrés Manuel López Obrador. Y el mensaje que le envían es un mensaje muy claro, es un mensaje de desconocimiento, es un mensaje de repudio, de rechazo, ¿no? De que al momento en que llevamos a cabo la conquista de nuestro máximo trofeo, no te compartimos absolutamente nada y dejamos ahí en el aire el hecho de que no confiamos en tu administración, lo cual a mí me parece una verdadera hipocresía por parte del gobierno norteamericano y particularmente de la DEA. ¿Por qué? Ya lo he explicado en otras ocasiones, pero lo repito con mucho gusto, porque son ellos los creadores de la guerra contra el narco, son ellos los generadores de la violencia, son ellos los que administran precisamente este conflicto. Son ellos los que han sacado grandes dividendos políticos, económicos, militares de toda esta tragedia humanitaria que significa el punitivismo en las drogas. Entonces, que quieran lanzar ese mensaje de que no confiamos en el gobierno de López Obrador porque Genaro García Luna nos filtró que había recibido $2 millones, $2 millones para la campaña del 2006. Genaro García Luna, quien era el brazo derecho de Felipe Calderón Hinojosa en la incrustación precisamente de una estrategia securitaria dictada por los Estados Unidos y que hoy García Luna ha sacrificado, está en la cárcel. Sinceramente me parece una actitud no solamente penosa, sino criminal por parte de la DEA. Y no por defender al presidente Andrés Manuel López Obrador per se, sino porque a final de cuentas desnuda el comportamiento de una agencia y de la gente que la apoya, la Secretaría de Estado, porque ojo con esto, ellos dependen de la Secretaría de Estado de la Unión Americana, que tiene al frente a un verdadero lobo. Anthony Blinken es un personaje forjado, creado en la industria de la guerra, en la industria y la cultura de las armas, de la violencia como motor de la economía internacional. Uno de los personajes que más respalda, por supuesto, el genocidio palestino, uno de los personajes que más respalda las provocaciones hacia Rusia, uno de los personajes que más respalda golpes de Estado, que más respalda intervencionismo para desestabilizar a países que considera son un problema para sus propios intereses. Blinken es un halcón, en pocas palabras, ahora involucrado sí en el Partido Demócrata, pero que podía ser sin ningún tipo de problema representante del lobby sionista, del lobby armamentista, del lobby médico. Eso es Anthony Blinken y de él dependen todas estas agencias. Incluso ustedes recuerdan que muchos de los señalamientos o diferencias que ha tenido el gobierno de López Obrador han sido con Blinken.
y han sido señalamientos a Anthony Blinken. Ya después se reúne López Obrador con Elizabeth Sherwood, se reúne con esta Kamala Harris o se reúne con Biden y tratan de atemporar las cosas. Incluso Ken Salazar ha jugado mucho ese papel. Vaya usted a saber por qué, porque Salazar también es un caso de equilibrio en las relaciones. Pero Blinken ha generado muchos problemas y de él parten ese tipo de decisiones. Entonces, en dado caso de que se confirmara que entraron por el Mayo, estarían violentando, por supuesto, el derecho internacional en materia de extradiciones, pero sobre todo estarían mandando este mensaje que algunos integrantes de la oposición han querido vender como el que sigue es Andrés Manuel López Obrador. Y no dudo, se los digo abiertamente, no lo dudo, aunque no sé qué tantas posibilidades tenga de trascender que al interior de la DEA y al interior del Departamento de Estado haya voces que estarían felices de llevar ante la cárcel a Andrés Manuel López Obrador, de acusarlo, por supuesto, de estar embarradísimo con el cártel de Sinaloa, que además es una creación por parte de la DEA, de la CIA, del gobierno norteamericano, a través, el cártel de Sinaloa en su época moderna, a través de un partido de acción nacional, como fue el de Vicente Fox y posteriormente el de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, no dudo que intenten crear algo así porque ya lo intentaron durante la campaña de nuestro país. Lo que publicó ProPublica, lo que publicó Deutsche Welle, lo que publicó New York Times, eran documentos de la CIA, perdón, de la DEA, filtrados completamente por parte de esta agencia norteamericana. Entonces, ahí, por ejemplo, es cuando uno se pregunta también el papel del periodismo. Ya no eres periodismo, ya no haces periodismo, eres panfletero, en pocas palabras. Entiendo que tengas tus fuentes anónimas, entiendo que tengas tus testigos, por supuesto, y los tienes que defender, ¿eh? Las fuentes no se revelan, eso hay que dejarlo muy en claro, pero no pueden ser la generalidad de tu trabajo. No puede estar totalmente basado lo que estás publicando en anónimos, por ejemplo, o en filtraciones gubernamentales o económicas. ¿Por qué razón? Porque entonces, perdóname, no estás haciendo periodismo, estás siendo vocero de esos intereses. Y New York Times, Wall Street Journal en esta ocasión, es precisamente lo que están haciendo, filtrando datos muy particulares, como por ejemplo que Ismael El Mayo Zambada estaba negociando desde hace 3 años su entrega. Hemos platicado con reporteros en México que están en Sinaloa y te dicen, el Mayo no estaba acabado, ¿eh? Ni mucho menos. Seguía teniendo el control de la facción y seguía manejando las empresas legales que tiene y cooperan sin ningún tipo de problema en la República Mexicana, ¿no? Entonces, este punto es básico precisamente para entender en gran medida el entorno que hay alrededor de estas historias de los capos, en donde los medios, y se lo decíamos ayer, replican con una facilidad los boletines, los engrandecen y se vuelven parte de la cultura popular sin darse cuenta o a sabiendas, que es peor, que lo que hacen es reproducir una narrativa que ha enlutado a millones y millones y millones de personas. Porque a final de cuentas, los verdaderos responsables de todo esto jamás son llevados al- a la cárcel, ni van a ser llevados porque el verdadero jefe del negocio es el que también persigue a los delincuentes. Entonces, los suelto tantito, los agarro, los meto a la cárcel, desecho, saco otros, pero mi negocio sigue funcionando, ¿no? Por eso se lo digo. A mí me parece más teatro. Para mí está más que claro que 3 años, 2 meses, un mes, la DEA le exigió al Mayo Zambada, le ordenó al Mayo Zambada que se entregara porque en este momento requería este trofeo. Y agarró también a Joaquín Guzmán López, que es precisamente el tercero, ¿no? Bueno, que era el cuarto en jerarquía de los Chapitos. ¿Para qué razón? Para tener que presumir en el combate al fentanilo, otra crisis que ellos mismos provocaron. También ha trascendido, por supuesto, el hecho de que si se le ofreció a todos los capos entregarse, por favor, por favor, necesita la DEA gente que coordine sus trabajos. Entonces no va a pedirle a todos que se entreguen. Le puedo garantizar que ya definieron quién es el sucesor del Chapo, perdón, del Mayo. Lo que me preocupa es lo que he expresado en otras oportunidades, que utilicen o que traten de utilizar
la supuesta división en el cártel de Sinaloa y los enfrentamientos que se pueden derivar de la misma para generar una violencia políticamente controlada que perjudique de una manera o de otra, o extorsione o presione al próximo gobierno de de nuestro país. Es cierto que no sería extraño que la DEA actuara como lo hizo, es decir, que entrara a otro país, agarrara a alguien y se lo llevara. Hay, por supuesto, una historia completa al respecto que tiene que ver con Álvarez Machaín, este doctor, por cierto, de Guadalajara, no médico jalisciense, y que fue protagonista de uno de los momentos claves para entender todo lo relacionado con el crimen organizado, para entender cómo funciona todo este andamiaje patrocinado, organizado, definido por Estados Unidos y los diferentes gobiernos que se lo permiten, así como también los intereses económicos y los intereses militares, y que fue el asesinato de Enrique Kiki Camarena. Hay que recordar que antes de ese asesinato, la DEA sí era una oficina en México burocrática totalmente, sin grandes aspiraciones ni mucho menos, pero que cumplía con el papel no endilgado por el gobierno norteamericano de esta guerra contra las drogas, cuando en realidad lo que quería hacer el gobierno norteamericano era un control social de su propia población y reiteramos, intervencionismo. Después del asesinato de Camarena, la DEA toma protagonismo en el área de las agencias de inteligencia. La DEA comienza a recibir mucho dinero. La DEA comienza a jugar ya en el tablero. Entonces, para ellos, claro que el crimen de Camarena, a su más puro estilo, como hacen los norteamericanos, o el poder norteamericano, se utilizó para generar más dinero, para generar más poder. Por eso jamás les interesó realmente saber quién mató a Enrique Camarena, aunque en el fondo ellos saben quién mató a Enrique Camarena, porque fueron ellos mismos, porque Enrique Camarena lo que descubrió no fue el Rancho del Búfalo, ese fue el pretexto. Lo que descubrió fue el papel de Miguel Ángel Félix Gallardo como agente de la CIA, el papel del cártel de Guadalajara, el mal llamado cártel de Guadalajara, en todo lo que es la contra nicaragüense. Eso fue lo que descubrió. Descubrió Kiki Camarena un tipo inocente, inocente en el sentido de que él estaba convencido de que estaba del lado de los buenos, un tipo que estaba convencido de que había que hacer la guerra contra el narco, un tipo que estaba convencido en la honorabilidad de su gobierno y de lo dictado por él mismo. Descubrió que el monstruo era su propio gobierno. Y ese monstruo se lo tragó. Para indagar este tema, usted sabe que surgió algo llamado como Operación Leyenda, que era encabezada por Héctor Berrelés. Hay un gran documental, yo siempre lo recomiendo para ir armando el rompecabezas, que se llama Last Narc, que está precisamente en Amazon Prime. No sé si siga, pero échele un ojo si usted puede, porque es protagonizado por Berrelés y en él te explica por qué se llevó a cabo este secuestro de Álvarez Machaín. Más allá de aceptar que se violentaron, por supuesto, las leyes, más allá de aceptar que se generó un conflicto diplomático entre el gobierno de Bush y el gobierno de Salinas, que incluso Salinas amenazó con sacar a todos los agentes de la DEA, si no mal recuerdo. La postura era, necesitábamos saber la declaración de este hombre, porque para Berrelés y los agentes de la DEA, Álvarez Machaín fue el que mantenía despierto a Kiki Camarena para que siguieran torturándolo. Entonces, ellos sabían que ningún miembro de los que participaron en esa tortura iba a hablar más que Álvarez Machaín. Por eso lo agarraron, dice Berrelés, y ojo, generaron una molestia ya no tanto en el aspecto diplomático, que podía uno entenderla según sus palabras, sino más bien se dio cuenta que sus jefes y la CIA y la Secretaría de Estado no querían que se avanzara en ese caso. No querían que se supiera ya quién había realmente asesinado a este Enrique Kiki Camarena. Entonces, es una forma de actuar por parte de estos grupos que aprovechan precisamente todo eso. Y ahí es cuando la DEA deja de ser, ¿no? Lo que para lo que supuestamente se fundó. Porque quienes se encontraban cuando torturaron a Camarena, hay un nombre que nunca podemos dejarlo de lado, y que es Félix Rodríguez. Félix Rodríguez es un agente cubano-americano de la CIA, que incluso
estuvo en 1967 que dirigió la captura y ejecución del Che Guevara en la aldea boliviana de La Higuera. Incluso este personaje había sido utilizado por la CIA para generar inestabilidad en diferentes países de América Latina y sobre todo para estar involucrado directamente en el manejo del narcotráfico de la droga en ese papel intervencionista. Félix Rodríguez fue el que dio la orden de cómo torturar a Enrique Kiki Camarena. Y eso lo sabía perfectamente, pero perfectamente, ¿no? El gobierno norteamericano. Por eso, cuando Berrelés, ¿no? Se acercó de más, simple y llanamente pararon, como acostumbran, pararon toda la investigación. Camarena, claro que tenía información de Bartlett, del secretario de la Defensa de nuestro país, pero particularmente tenía información de Miguel Ángel Félix Gallardo y de la gente de la CIA. Por eso lo mataron, por eso se lo tragó precisamente el monstruo y por eso se buscó secuestrar a Álvarez Machaín para que pudiera dar algún tipo de declaración cayendo en esa violación por parte de de la soberanía. Pero ahí es donde entro al siguiente punto. Hay una gran diferencia con el caso del Mayo Zambada. El caso del Mayo Zambada no busca hacer justicia, busca generar un golpe mediático, busca generar, por supuesto, un efecto político. Era momento de retirarlo. Sus jefes, las agencias de inteligencia, el gobierno de Estados Unidos, decidió que en este instante, en este timing, el Mayo tenía que ser detenido. ¿Para qué? Para generar una ganancia en una campaña electoral durísima que amenaza con cerrarse en los próximos días, en las próximas semanas, para arrebatarle el discurso, la narrativa a Trump del combate en contra del narcotráfico. Y lo hicieron de esa manera para mandarle también un mensaje a Andrés Manuel López Obrador y mostrarle su inconformidad. Que, uy, qué pena, ¿no? Eso fue lo que hicieron. ¿Recuerda lo de Enrique Peña Nieto? Cuando también estaba terminando el gobierno de Peña Nieto y quisieron publicar las declaraciones de los integrantes de Guerreros Unidos, ¿no? Publicarlas relacionadas con Ayotzinapa y Enrique Peña Nieto no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. Entonces, no es la primera vez que la DEA actúa así, secuestrando a alguien en su propio territorio y tratando de evidenciar a un gobierno. Aquí el punto es que es la gran hipocresía, como se los decía al principio, la enorme hipocresía de un país que se atreve a juzgar a otro, a un gobierno, de un gobierno a otro, cuando el que genera el problema es el que se siente juzgador y juez. Ese es uno de los grandes temas que reviste todo este asunto de si se entregó. Si no se entregó, las autoridades mexicanas son claras, dicen, nosotros nunca estuvimos enterados, del país salió una persona, allá llegaron otras dos, por supuesto, y es algo que en definitiva el gobierno de López Obrador no puede, por supuesto, minimizar ni mucho menos, ¿no? Eso queda más que claro. Pero por eso yo creo que son las diferencias entre el caso del Mayo Zambada, el caso de Machaín, pero que a final de cuentas ya marca un estilo de hacer las cosas por parte de la DEA cuando simplemente quiere pasarse por el arco del triunfo las cosas. No, esta versión de que el Mayo estuvo negociando durante 3 años, insisto, para mí, cada una de esas versiones lo único que hacen es tratar de construir una narrativa ad hoc a la leyenda que durante tantos años nos han venido contando y se ha venido construyendo, ¿no? En donde hay un ente que aplica la ley, que busca aplicar la ley y uno que la corrompe. Cuando en realidad, cuando en realidad los narcos nunca han estado fuera del Estado y siempre le han sido funcionales a los mismos que declararon esa maldita guerra en contra precisamente de de los estupefacientes, ¿no? Es un teatro. Si se entregó o no se entregó, es un teatro bien montado. Yo le pongo sobre la mesa algunas preguntas al respecto. ¿Por qué iba desprotegido el Mayo? ¿Por qué nada más iba con Joaquín Guzmán López? ¿Por qué? Aunque fueran por él, el Mayo no iba solo nunca. Tenía un círculo de seguridad según la leyenda, la versión oficial. ¿Qué hacía? ¿Se confió, como dicen algunos?
Se confió tanto que va a Estados Unidos sin nadie. Ese no es el Mayo Zambada, o por lo menos no es la figura del Mayo Zambada que han vendido. ¿De verdad vamos a creer eso? ¿Vamos a creer que los chapitos se lo chamaquearon de tal manera? ¿Que fue una traición como tal? Cada quien tiene derecho de creer lo que quiera. Yo sinceramente no lo creo. Yo lo que creo es que le tocaba al Mayo Zambada y era una de dos. O se moría o se entregaba. Esa fue la disyuntiva en la que lo puso el jefe de jefes, el gobierno de Estados Unidos. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer que nos acompañe. Ya lo sabes, si le gustó el video, pulgar arriba. Si son ustedes tan amables, déjenos sus comentarios, déjenos por supuesto aquí en la cajita de comentarios. Hay gente que me dice, oye, pero si no hay acuerdo, si no se entregó, yo creo, sinceramente, yo no le creería nada a nadie más que lo que le menciono, ¿no? A final de cuentas, es obvio que va a haber frases y declaraciones hechas, ¿no? Con el afán de continuar la construcción de toda esta novela negra que nos han vendido durante ya más de 30 años. Pulgar arriba entonces, suscríbanse por supuesto al canal, déjenos super chat, super gracias, únanse, que son nuestras tres formas de monetización. Próximamente, en cuanto tengamos el PayPal, también se los damos a conocer, por supuesto. Y si les gustó el video, compártanlo. Los veo al ratito, a las 3:30 vamos a platicar con Orlenis Ortiz, ella es activista, es investigadora para la desinformación, para combatir la desinformación, nos va a platicar qué fue lo que pasó en el avión con Vicente Fox y con todo el grupo, la pandilla de derecha, dirían por ahí, que intentó ingresar a Venezuela y qué está pasando en las elecciones allá en Venezuela. A las 5 de la tarde, Manuel Hernández Borbolla, por supuesto. A las 18:30, Ricardo Valderas y Federico Bonazo. Y yo regreso 20:30. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.